Bueno, entonces voy a repetir esta parte. La clase pasada habíamos desarrollado la parte descriptiva, ¿no? Descriptiva en Weka, pero esta parte descriptiva, como les decía, la idea es hacer una especie de depuración de la información, por eso se conoce como preprocesos, una depuración donde se evalúa, por ejemplo, errores en la base de datos o réplicas del mismo individuo, de la misma variable en la base de datos, donde uno elimina filas o elimina columnas. Una vez depurada la información, se pueden realizar estadísticas descriptivas, por ejemplo, el comportamiento de la información en diagramas de barras o determinar medidas de localización o de variabilidad. Repito, son herramientas descriptivas. Hoy vamos, una vez superado ese preproceso de depuración y de aplicación de herramientas descriptivas, que vamos a repasar con un ejemplo en el software Weka, hoy vamos a ver lo que es clustering, o sea, la clasificación por clustering. Vamos a utilizar una clasificación por clustering. Clustering es una herramienta descriptiva que te permite agrupar ya sea individuos o ya sea variables. Ese agrupamiento obviamente implica que hay similaridad entre los individuos o entre las variables. Y entre grupos o entre clases existen diferencias. Y vamos a aplicar esta herramienta en el sentido de que vamos a tomar inicialmente el análisis no supervisado. ¿A qué se refiere el análisis no supervisado? Que no existe una variable dependiente. En un modelo de regresión simple o modelo sencillo, usted tiene una variable dependiente que es Y y una variable independiente que es X, o X si son regresión lineal múltiple, ¿no? En ese caso, cuando se tiene un modelo de regresión, hay una variable dependiente, repito, Y. Aquí, cuando se habla de no supervisado, es la no existencia de esa variable. Es decir, para nosotros todas las variables eh, son de importancia en cuanto a las relaciones existentes entre ellas. Una no depende de otra. Y en el caso de no supervisado, repito, vamos a tomar y a totalizar las variables dentro del conjunto de datos, igual que los individuos, ¿no? A totalizar los individuos o las variables dentro del conjunto de datos. Entonces, este tipo de análisis que se hace en el campo no supervisado, lo que se consigue es ubicar, en el caso de la metodología de clasificación, un grupo de individuos que, repito, como les decía hace un momento, tengan unas condiciones similares. Y es por eso que la clasificación está definida como la división del conjunto de datos en grupos o eventos mutuamente excluyentes. O sea, los miembros que pertenecen al grupo son muy cercanos o similares, por eso se llama similaridad, y entre grupos se hacen muy diferentes uno de otro. Ese es el concepto claro de lo que es una clasificación, ¿no? Les decía hace un momento, cuando se tiene un conjunto de datos, por ejemplo, de K variables y M individuos, lo que uno espera es que en el momento de resolver el problema se resuelva en dos fases. La primera fase es la determinación del número de clases y de las propiedades de esta con relación a las variables. Y una segunda fase que es asignar cada uno de los n individuos a una de las m clases. Recuerden que ese es el objetivo de la clasificación. Nosotros vamos a resolver la segunda fase, pero desde el concepto no supervisado, de agrupar los individuos o las variables y sin tener en cuenta una variable dependiente. Esa es la idea de hoy, hacer agrupamientos. Y les decía también que el concepto de que vamos a hacer
agrupamiento no supervisado. ¿Eso qué significa? Como les decía, que no existen variables dependientes. Por eso se dice que no se establece ninguna clase a priori. Pero sí es necesario determinar el número de clases, o sea, el número de grupos que se van a establecer en la base de datos. Ahora, esta asignación de los individuos o de las variables en clases se puede hacer mediante diferentes procedimientos. Uno de los procedimientos es no estadístico, que es donde entramos hoy, que es un árbol de decisiones, pero este árbol de decisiones, repito, es cuando se habla de supervisado. Esto no lo vamos a tocar hoy. Distancias mínimas, paralelepípedos, estas distancias mínimas, obviamente se refiere a las medidas estadísticas. Esta parte de medidas estadísticas es un área del clustering. Para poder hacer clustering se necesita saber o conocer lo que son distancias estadísticas. Hay otro procedimiento que es la estadística clásica, que utiliza la máxima probabilidad para hacer clasificaciones, por ejemplo, modelos logísticos, es un método estadístico, discriminante es un método estadístico, y eso obviamente se calcula con máxima probabilidad. Obviamente, ¿a qué se refiere a máxima probabilidad? Por ejemplo, si el valor de la probabilidad es 0.9, se le asigna a un grupo. Si es por debajo de 0.5, por encima de 0.5 se asigna a un grupo, para ser mucho más preciso. Y por debajo de 0.5 se asigna a otro grupo. O en su defecto, si no estamos haciendo una evaluación dicotómica, sino multitómica, entonces se subdivide esa medida de probabilidad en esas secciones para poder asignar cada individuo a la sección establecida mediante la medida de probabilidad. Y hay otros procedimientos que son los algoritmos basados en inteligencia artificial, que lo vamos a ver al final del curso, que es, por ejemplo, las redes neuronales y los modelos logísticos. Y hay otros algoritmos que son de contextualización, eso no lo vamos a desarrollar. Y les decía que la herramienta que vamos a aplicar hoy es la de clustering. Y para poder definir el clustering tenemos que definir lo que es cluster, ¿no? El cluster es un grupo o conjunto de objetos condicionados a pertenecer al mismo grupo. Eso se conoce como, les decía hace un momento, similaridad. O los incluidos en otros grupos que son los grupos distintos. Y la idea de un análisis de clúster es segmentar la población en una base de datos. Obviamente ya sabemos que una base de datos es heterogénea, por lo tanto, esta herramienta te permite homogenizar, valga la homogenizar entre comillas, porque la idea es tratar de agrupar los individuos o en general los objetos de igual similaridad. Y también decía que vamos a desarrollar la clasificación no supervisada. Entre las aplicaciones más frecuentes de esta técnica, por ejemplo, en la parte de preprocesamiento que yo les había comentado hace un momento, que entramos a la parte de procesamiento que es la depuración de la información, eliminar errores. Eso hace parte también, el clustering, el agrupamiento de muchos autores como parte del preprocesamiento. Otros como parte ya de un análisis estadístico de la información. Y el clustering también te permite, como otra aplicación, es hacer descubrimiento de conocimiento para obtener información. Por eso les decía que muchos autores no encaminan este clustering al preprocesamiento, sino ya al análisis, de hecho, de la base de datos. Pero tiene inconvenientes y dificultades hacer un clustering, un agrupamiento. Por ejemplo, un inconveniente es que se pueden tener clústeres solitarios o individuales y eso le baja la calidad al análisis. O tener clústeres que pueden variar con el tiempo porque la base de datos, como yo les decía, es una base de datos dinámica y como es una base de datos dinámica, el clúster obviamente es variante.
y la existencia de diversos enfoques en cuanto a la solución del problema. Por eso también le comentaba que aquí es importante poseer el conocimiento eh, del proceso del servicio que se está evaluando mediante esta técnica. Obviamente, cuando hablo del proceso del servicio me refiero a la base de datos, de dónde proviene la base de datos. También decía que la importancia de hacer clustering, por ejemplo, en el mercadeo, que es el caso del descubrimiento de grupos de clientes en la base de datos, como para poder presentarle a ellos una propuesta publicitaria, ¿no? En agricultura también les comentaba de que existía o la identificación de áreas de suelo, qué parte de áreas pueden ser cultivadas para determinadas condiciones eh, que se puedan obviamente identificar de tal manera que el agricultor sepa qué cultivos se pueden dar en esa zona, pero es necesario realizar clúster. ¿Y cómo se hace el clúster en ese sentido? Se toma información de los suelos, ¿no? Todo lo que concierne a identificar el tipo de suelo. Entonces, para poder identificar el tipo de suelo, hay un sinnúmero de variables y todas esas variables el ingeniero en minería o especializado en minería de datos puede tomarla y hacer el clúster pertinente. En la parte de seguros, recuerden que para identificar grupos de asegurados, eso concerniente a caracterizar, igual que el marketing, ¿no? Presentar una estrategia financiera a ese grupo de asegurados, evaluar cuál es el costo del seguro basado en el agrupamiento que se realice en esta base de datos. También planificación urbana, ahí están, es claro, los estratos sociales, es un clustering natural que hemos desarrollado en nuestra sociedad. Y también les comentaba, en las páginas web, también te permite, si ustedes empiezan a hacer un estudio de página web, clasificación de documentos, analizar ficheros de todo tipo, descubrir patrones de acceso, o sea, qué página web se accede más que otras. Ese es básicamente lo que te permite hacer el clustering en una investigación. También les decía que el clustering que vamos a utilizar es el clustering jerárquicos, el más aplicado. Este algoritmo permite crear una descomposición jerárquica del conjunto de datos, y repito, ese conjunto de datos lo podemos llamar individuos, objetos en términos generales, pero pueden ser individuos o pueden ser variables. Y aquí lo que se necesita es usar algún criterio para poder hacer este tipo de separaciones en clases. Y van a observar que más adelante los criterios que se desarrollan en el clustering jerárquicos. Hay otro tipo de clúster, yo les comentaba que era, por ejemplo, el clúster de particiones. Ese clúster de particiones tiene dos formas de hacerlo, el método heurístico. Hay un método que se llama K-means. Eh, Ambos tipos de métodos ustedes lo pueden encontrar, hay software, por ejemplo el SPSS, se puede realizar este tipo de clustering, de particionamiento. Obviamente hay software más robusto, por ejemplo el R también, Python, desarrolla porque se tiene programado este tipo de particiones o de clustering basado en particionamiento. Bueno, esto es la parte teórica y yo les comentaba hace un momento que hoy nos interesa utilizar los clustering no jerárquicos, pero también sepan que dentro de esos jerárquico y no jerárquico hay dos métodos. Hay uno que es aglomerativo y otro es divisorio. El primero, que es el aglomerativo, se parte de tantas clases, o sea, hay muchas clases, como objetos como objetos y tengamos que clasificar en pasos sucesivos hasta obtener una clase mucho más grande, ¿no? Entonces, este es el aglomerativo, o sea,
se parte, repito, de clases, o sea, existen tantas clases como objetos, ¿no? O como individuos o como variables. Y la idea es ir a medida que se desarrolla el proceso, ir agrupando, de tal manera que los objetos, ya sean individuos o variables similares, estén lo más cercano posible, mientras obviamente se haga una diferencia sustancial entre los otros grupos. El método jerárquico aglomerativo, que es el que vamos a desarrollar hoy, para poder eh, realizarlo, estructurarlo, hay que seguir una serie de pasos. Y la serie de pasos ustedes aquí la tienen presentes. ¿Cuáles son esos pasos? Obviamente la decisión de qué datos vas a tomar, ¿no? ¿Qué tipo de variables vas a tomar? Porque no necesariamente todas las variables, ya sean continuas o categóricas, porque recuerden que la mezcla suele dificultar, obviamente, la información. Muy compleja la información cuando se tiene una mezcla mixta de variables continuas y categóricas. Hay que elegir una medida de distancia, eso lo habíamos dialogado hace un momento cuando yo les decía, por ejemplo, en los algoritmos en donde se hace árbol de decisión, hay unas medidas estadísticas. Esto es lo que se conoce como medida de distancia. Eso lo vamos a ver ahora, las medidas estadísticas, o unas cuantas de las medidas estadísticas, no todas, pero posiblemente la más importante. El tercer paso es buscar qué clústeres son los más similares. Recuerden que aquí se parte de que existen muchas clases y hay tantas clases como objetos, y a medida que uno va encontrando y minimizando las distancias, va agrupando. Entonces, eso es lo que la agrupación exige, los más similares, ¿no? Lo siguiente es, obviamente, unir los clústeres en un nuevo clúster. Si tú tienes dos clases y son similares, puedes unir y obtener un clúster mucho mayor, de tal manera que te permita hacer un análisis eh, mucho más fácil y no complicado cuando se tienen muchas clases o grupos. Posteriormente se hace los cálculos de la distancia entre el nuevo clúster, porque una vez tú agrupado los clústeres, tú tienes el nuevo clúster que ya está agrupado con el resto de la información, que puede ser clústeres también más agrupados, pueden ser individuos o clústeres solitarios, pero es necesario que se haga ese contraste entre uno y otro. Y hay que repetir el paso 3, que es buscar nuevos clústeres hasta, obviamente, tener ya definitivamente el proceso terminado. ¿Cuándo se termina el proceso? Obviamente cuando ya tienen todos los individuos o variables en cada uno de las clases o clústeres. Ese es básicamente todo el procedimiento para realizar clústeres. Esta es la parte teórica mmm, del procedimiento. Ahora veamos qué herramienta utilizan los procesadores de información en minería de datos para realizar clúster. Esta herramienta se llama dendograma. El dendograma, ustedes pueden observar que aquí hay agrupamiento. Estos son grupos, ¿no? Grupos. Aquí hay, por ejemplo, si ustedes hacen una línea referente aquí, en cerca de 45, si ven la escala, una línea referente aquí, en 45 van a encontrar dos grupos. Este grupo, que es el más grande, y este otro grupo, que es el más pequeño. Pero alguien puede decir, no, yo no voy a tomar la línea referente por el conocimiento que tengo de ese proceso.
Yo voy a tomar la línea referente en la parte de cerca de los 23 o 25. Si ustedes hacen una línea referente en 25 aproximadamente, van a tener 1, 2 y 3 clústeres. Entonces, les decía que eso es subjetivo. ¿Y subjetivo por qué? Por la experticia que se tenga del fenómeno o la base de datos que se está evaluando. Este es el famoso dendograma que proviene de la técnica del clustering. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Cómo estructurar un dendograma. Y comenzamos ya con la parte matemática. Para poder construir un dendograma, se debe conocer en estadística algo que se llama distancia euclidia. Esta es la famosa fórmula de distancia euclidia. Ustedes deben relacionar esta fórmula con un teorema que ustedes manejaron mucho, el teorema de Pitágoras. Es muy similar. Se van a dar cuenta el por qué. Aquí vamos a ver una aplicación de cómo se estructura un clúster. El clúster, que es la gráfica que ustedes observaron, es ya el proceso final. Pero para poder realizar ese diagrama o esa figura, hay que empezar a evaluar las distancias que hay, en este caso, entre individuos u objetos para el caso de estudio que vamos a evaluar. ¿Por qué entre individuos, objetos aquí y no entre variables? B1 y B2 está representando las variables, hay pocas variables, ¿no? Nada más hay 2 variables, pero tenemos 5 individuos y podemos hacer el clustering basado en los individuos. Aquí está el individuo A, en donde ese individuo A se toma una variable B1 y una variable B2. Cuando yo hablo de individuo, no hablo de una persona, puede ser un producto. Por ejemplo, que se evalúe una pieza y el B1 sea la longitud y el B2 sea la anchura. O, por ejemplo, que se evalúe una sustancia. El B1 sea un pH y el B2 sea un componente de esa sustancia, el porcentaje del componente de esa sustancia. Eso simplemente a manera general, uno le llama objeto, ¿no? O individuo. El individuo objeto A tiene estos valores de la variable 1 y 2, el B tiene estos valores y así sucesivamente. Ustedes tienen unos valores establecidos. Cuando ustedes tienen estructurado esta base de datos, que es la más sencilla que ustedes observan aquí, porque se tiene 2 variables con 5 individuos, ¿no? Miren que es una base de datos lo más sencilla posible. Y quieren desarrollar un clúster, tienen que evaluar distancias. Y repito, la fórmula más o generalizada en clustering es la distancia euclidia, pero hay otras distancias que tú puedes utilizar. ¿Y cómo se desarrolla la distancia euclidia? Por ejemplo, se quiere evaluar la distancia entre el individuo A, que tiene estos 2 valores en la variable 1 y 2, con respecto al individuo C, que tiene estos valores. Entonces son distancias, o sea, del individuo A hasta el C, en cuanto a la variable 1, la distancia es 4 menos 1. En cuanto a la variable 2, es 5 menos 1. Entonces, ustedes colocan 4 menos 1 al cuadrado. Miren que estamos hablando de la distancia euclidia, ¿no? Y 5 menos 1 al cuadrado. Ese resultado obtienen la raíz de ello y te da la distancia de esos 2 individuos. Tú lo vas a hacer para todas las comparaciones de parejas
O sea, 2 contra A o A contra B, perdón, B contra A o A contra B, C contra B, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener una matriz que se llama matriz de distancia. Si tú empiezas a hacer lo que acabamos de hacer con este simple ejemplo de A contra C y lo haces con todos los individuos, vas a obtener una matriz que se llama matriz de distancia. ¿Qué tienes que tener en cuenta en esa matriz de distancia? Que es una matriz de distancia, como lo estás haciendo con los individuos, tiene que ser una matriz de 5 por 5, porque hay 5 individuos y la matriz debe salir de 5 por 5. Si tengo 4 individuos, una matriz de 4 por 4. Esa matriz se llama matriz de distancia. Veamos cómo queda la matriz de distancia. Aquí está la matriz de distancia. Recuerden que, ¿cuál fue el primero que evaluamos? A y C. Entonces, donde vaya A y C, debe estar el 5. Entonces, busquemos A y C. Miren, 5. Ahí está el valor de 5. Y como les decía yo hace un momento, una matriz de 5 por 5. Por ejemplo, otra de las distancias, A y E. Veamos, pero tenemos que mirar, obviamente, la base de datos original. A y B. A y E, perdón. A y E. Entonces, miren, E es 5 y A es 1. Alguien dice, profesor, ¿por qué es 5 menos 1 y no 1 menos 5? Igual, tú vas a elevar al cuadrado y va a quedar un valor positivo. Entonces, sería 5 menos 1, 4. Y 7 menos 1 sería 6. O sea, 4 al cuadrado y 6 al cuadrado, ¿no? 5 menos 1 al cuadrado y 7 menos 1 que es 6 al cuadrado. Eso te da, obviamente hay que sacarle raíz, te da 7.2. Estamos hablando de A y E. O sea, que donde vaya A y E, 7.2. Y así se hace con todos los elementos. Tú vas a tener, lo que te vas a dar cuenta que tú vas a tener donde vaya A, 0, donde vaya B, 0, obviamente porque es consigo mismo, ¿no? Distancia 0. Vas a tener una diagonal, la diagonal principal de ceros. Y vas a llenar lo demás. Este se llama matriz de distancia. ¿Para qué te sirve esa matriz de distancia? Para evaluar qué vas a agrupar. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, A y B, en cuanto a distancias, tienen la distancia mínima. ¿Sí? Porque A y C, miren, la distancia es 5. A y D, la distancia es 8.5. A y E, la distancia es 7.2. Si tú tomas como referencia la primera, ¿no? Pero A y B, la distancia es 1. O sea que se puede agrupar el individuo A con el individuo B. Y se crea una clase de A y de B. Esta clase vamos a llamarle A mayúscula. Sí, porque la distancia entre ellos es 1. Si alguien me dice, profesor, ¿y cómo se calcula la distancia? Obviamente, si yo tomo A y B, ¿eh? ¿Por qué me dio 0? Entonces, observo. Uno lo que hace, ¿por qué la distancia arrojó 0? No 1. ¿Por qué arrojó 1? No 0, perdón. Porque uno lo que hace es aplicar lo mismo, ¿no? Tomo B y A, hago la diferencia, 2 menos 1, 1 al cuadrado, y 1 menos 1, 0 al cuadrado, queda 1. Entonces la distancia arrojó 1. Por eso que ustedes ven aquí. Obviamente A consigo mismo es 0. Entonces, ¿esto qué te permite? Ya teniendo la matriz, por eso se llama matriz de distancias. Ya teniendo la matriz de distancias, tú dices, bueno, las distancias más cercanas es A y B, por lo tanto lo puedo agrupar en una clase. Y la clase le vamos a llamar la clase A mayúscula, ¿no? Entonces se llama, fusionamos A y B. Si tú fusionas A y B, voy a regresarme a la base de datos. Si tú fusionas A y B, ¿qué vas a hacer? Tomas la base de datos original. Bueno, voy a fusionar A y B. Entonces haces un promedio simple. Tomas el 2 y el 1, sumas, da 3, entre 2, 1.5. Le dice A mayúscula, porque tú vas a reemplazar estos dos individuos por A mayúscula, y vas a colocar aquí 1.5, que es el promedio entre las dos variables que se tenga. Repito, estas variables pueden ser cualquier cosa, un pH, por ejemplo, no necesariamente un 1 y 2, cualquier valor continuo que se tenga aquí. Entonces, tú sumas
Aquí obviamente aquí va a dar 1, ¿no? El promedio. Entonces, cuando tengas la otra tabla de valores originales, la matriz original, obviamente ya no va a tener los individuos A y B, sino el individuo A mayúscula que conforman una clase, obviamente, compuesta por el individuo A minúscula y B minúscula. ¿Está? A 1.5, como les decía, que es la suma de los elementos de B y A para la variable 1 y la suma de los, o el promedio, para ser más genérico, el promedio de los elementos de la variable 1 en los individuos A minúscula y B minúscula y el promedio de los individuos A minúscula y B minúscula para la variable 2. 1.5 y 1. ¿Listo? Como ya tienes otra estructura de base de datos, tú vuelves y haces el mismo proceso. Voy a crear y estructurar una matriz de distancias. Y empiezas a evaluar las distancias de C y A mayúscula, de D y A mayúscula, o de C y de D, y de y D. Obviamente, ¿cuántos objetos tienes aquí? 4. ¿Qué matriz de distancia vas a tener? Una matriz de distancia de 4 por 4. El mismo proceso. Por ejemplo, para hallar la distancia de E y A, 5 menos 1.5 al cuadrado y 7 menos 1 al cuadrado. Y ya se tiene la distancia entre los objetos A mayúscula y E minúscula. Entonces estructuramos la matriz, ahí está la matriz, y estos son los resultados. Miren que dio entre A y E minúscula 6.9, la distancia. Entonces observen, y repito, ¿qué permite evaluar esta matriz de distancia? Es mirar cuáles son los similares. ¿Qué encontraste como similares? Miren que la distancia de A y C es 4.7, pero la distancia de D y E, en este caso, es la más cercana, 3.6, 2.2 y 8.1 y 6.9. O sea, que ustedes pueden decir que D y E la pueden agrupar para formar una clase, y esa clase vamos a llamarle D. Y para poder agruparlo, ¿qué necesitan hacer? Ir a la base de datos, que ahora es esta, y sumar 7 más 5 y sacar un promedio, que sería 6, y 7 más 7, un promedio que sería 6. Pueden también ir a la primera base de datos y hacer lo propio, ¿no? Igual le va a dar el mismo resultado. 7 más 5, 12, y entre 2, 6, y 7 más 7, 14, entre 2, 7. Entonces, ya sabemos que en el momento de agrupar D y E, vamos a tener una tabla. Obviamente agrupamos D y E porque en las distancias salieron muy similares, ¿no? Vamos a tener una tabla de esta manera. Miren, vean. Esta B, recuerden que es la fusión del individuo D minúscula y E minúscula. Y este 6 y este 7 salieron del promedio de estos. Igual que salió A, ¿no? Recuerden que A salió del promedio de A minúscula con B minúscula. Tanto para B1 como para B2. Ya tenemos... Profe, disculpa, ¿sí? ¿podría Correcto. repetir? Ok. En la parte de B, Sí, podría repetir porque la distancia de ellos son muy similares, por favor. perfecto, claro. Observa los datos. La matriz de distancias, como su nombre lo indica, es porque tú vas a evaluar distancias. Entonces, es como ir a un lugar, tú dices, ¿cuál lugar es más cerca de D a D? El lugar más cerca de D es E, porque de 8 a 6.9, la diferencia es 1.1, ¿cierto? O Ok, 1.2, para ser más preciso, ¿no? Para ser 1.2. En cambio, de D a C, mira la diferencia. Es enorme, ¿cierto? Comparado con la que acabo de realizar. ¿Está claro? sí, estamos claros. Y una pregunta, yo no podría sacar esa deducción si yo miro la matriz en la columna D con respecto a E, que es 2, es el valor más pequeño. Aquí, Sí,
¿En la primera columna o en cuál de las matrices? ¿En la original? No, no en la última, ya cuando se sacó la nueva, Esta es la esa, última. Ujú. en esa. Yo no Sí, claro. podría, ajá, Sí, sí, coménteme, siga. yo no podría sacar esa deducción también mirando la columna D con respecto a que el valor es 2 que es el más pequeño. Sí, pero si te das cuenta, eh, si tú tomas estas dos columnas, el A y C, es la columna que tiene mayor información, porque los demás son mínimos. Por ejemplo, E es 0, no te aporta mucho. Entonces, uno generalmente ve, son las filas y las columnas que tienen información, tienen distancias para poder, obviamente, tomar la decisión de cuáles son las más cerca. ¿Sí? Ok, ok, gracias. Ok. Profe, una pregunta. Sí, coménteme. Se- Según lo que ha dicho, entonces es decir que de cada matriz solo se saca una clase, ¿verdad? Con la distancia Eh, más corta. sí, claro, uno empieza a emparejar, por eso que en el procedimiento, claro, y es muy buena la pregunta, mira, juntamos dos clústeres en un nuevo clúster, ¿sí? Uno va emparejando hasta obtener el clúster. Es muy válida la pregunta para contestar. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el procedimiento, ¿no? El procedimiento a seguir. Ahora, ya la nueva base de datos, ¿no? Igual, aquí les presenté todas las distancias que podemos hacer, ¿no? O casi todas. B contra C, recuerden que uno toma la decisión de agrupar con la matriz de distancia, no con la base de datos. Con la matriz de distancia. La matriz de distancia hay que construirla para poder hacer la fusión agrupamiento. Vamos a construir la matriz de distancias. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, eh, vamos a determinar la distancia de B y C, ¿no? Estos dos, B y C. Entonces aquí se tiene 6 menos 4 al cuadrado y 7 menos 5 al cuadrado, eso da 2.8. Y vamos a hacer A y C, 4 menos 1.5 al cuadrado y 5 menos 1 al cuadrado. Y que queda B y A. 6 menos 1.5 al cuadrado y 7 menos 1 al cuadrado. Esa es la distancia más grande, ¿no? 7.5. Entonces, como tú tienes tres elementos, A mayúscula, C minúscula y B, tienes que construir una matriz de 3 por 3 en la matriz de distancia. Entonces, la matriz de distancia, 3 por 3. Recuerda que la diagonal principal es de ceros. Y aquí están los cálculos que ustedes acaban de hacer. Todos los cálculos, ¿no? El 4.7, el 2.8 y el 7.5. ¿Qué observan ahí? ¿Qué pueden agrupar? Miren si la distancia de 7.5 a 0 es grande, ¿no? 7.5 a C minúscula, que es 4.7, es la distancia menor. Entonces uno puede decir, hombre, B y C es factible agruparlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pueden encontrar esta distancia. Además, pueden realizar esto, ¿no? B y C, aquí hay otra distancia, 2.8 y 0. La diferencia es 2.8. Entonces, la mínima distancia la encontré entre B y C. O sea que se puede fusionar. Se puede fusionar B y C. ¿Y B y C qué es? Si ustedes ven el dato original, B y C, ¿sí? Recuerden que B mayúscula era D y E. O sea que realmente tú estás fusionando todo esto. De C minúscula, D minúscula y E minúscula, estás fusionando toda esta parte de la matriz original. Entonces, tú puedes hacer un centroide, eso se le llama centroide, que es sumar todos los elementos de esos tres individuos. Da resultado 5.3 para la variable 1 y 6.3 para la variable 2. Me explico nuevamente, ¿no? Miren la matriz original. Recuerden que yo les dije que pueden trabajar con la matriz original para hacer la suma. Estoy sumando B1, 4 más 7 más 5, entre 3. Y B2, 5 más 7 más 7, entre 3. Aquí está. Estos son los centroides, o sea que cuando hagamos la estructura de la matriz, ya no vamos a tener BS, sino ya
una unión de ellos que le vamos a llamar C mayúscula. Y aquí están los resultados. Miren que esta es la idea para hallar, obviamente, no la matriz de distancia, ¿no? No, los valores de la base de datos, que al final va a quedar. Entonces ya tenemos una clase A y una clase C. Y vamos a aplicar distancia. ¿Y para qué permite aplicar distancia? Porque esta distancia que se va a colocar aquí, que generó 6.5, explico qué es el 6.5. El 6.5 va a ser la línea superior que van a encontrar en este dendrograma. Esta línea te va a decir de dónde parte o cuál es el límite del dendrograma. 6.5. Aquí está, miren, aquí está más o menos 6.5, está aproximadamente por aquí. Entonces al final te va a quedar un dendrograma cuyo línea inicial aparece 6.5. Y esta es la explicación, miren. Obviamente esta escala va a depender de los resultados que ustedes obtuvieron A, B, C, D y E. ¿Qué obtuvieron? Si recuerdan, la primera fusión, A y B. La segunda fusión, recuerden que en la segunda fusión era el B, la segunda función era el B, inicialmente, D y E, y después se fusionó con C. Ustedes, es claro que en este ejercicio no es conocido el proceso, por eso no podemos hacer un análisis detallado, pero sabemos que estos individuos tienen una relación y ustedes tienen que interpretar por qué estos individuos están relacionados con respecto a y por qué existe diferencia con respecto a los demás, y por qué dentro de estas clases está anidada la clase B en toda la clase C. Sí, esto se llama anidado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es y eso, ¿quién lo establece? El que conoce el proceso, el que conoce la base de datos, te puede dar una idea de qué es lo que se está presentando en esa información. Ahora bien, si recuerdan, aquí ustedes dicen, bueno, aquí hay posiblemente dos clústeres, ¿no? Uno que está en rojo y otro que está en azul. Pero alguien dice, no, hay un tercer clúster. Pero eso, ¿quién lo dice? La división que yo les dije, la línea de división que ustedes establecen de acuerdo a los criterios de subjetividad que tiene el experto. Por ejemplo, el experto puede hacer esto. Hacer la división de aquí, en vez de realizar lo que hicimos aquí al comienzo, esto, y decir, si ustedes trazan la línea base en esta parte, es fácil indicar que para él hay un clúster A, hay un clúster solitario o individual C y hay un clúster B. ¿Sí? Hay tres clústeres si tú partes de esta línea, ¿no? Tres clústeres, que es la misma que ustedes ven de este lado, ¿no? Tres clústeres. Y si yo tomo la línea en la parte superior, son dos clústeres. Entonces, eso depende en qué línea tú trazas la base. Pero, repito, eso lo da la experticia de la persona que está realizando el dendrograma. ¿Claro hasta el momento acerca del dendrograma, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que no supe explicar bien? Miren que esto tan sencillo matemáticamente te permite hacer clúster. Te permite unificar. Recuerda que estamos en base de datos. La base de datos es extensa, ¿no? Si alguien dice, y en una base de datos se hace eso manualmente, no se hace manualmente, para eso están los software, ¿no? Pero comprender cuál es la razón matemática o estadística de cómo se llega al clúster es fundamental. Miren que son distancias. Recuerden que en estadística ustedes evalúan algo que se llama la medida de variabilidad, que es la varianza muestral. La varianza muestral es distancia. Si ustedes observan la fórmula, es sumatoria de xy menos x trazo al cuadrado, o sea, una distancia euclidia que es la que acabamos de desarrollar.
en la parte superior, una distancia euclidia. Entonces, es claro que lo que se está evaluando en estadística, para hablar en términos generales, en estadística se evalúan son distancias. La variabilidad es una distancia. Si yo aquí divido entre n menos 1, inmediatamente ustedes indican, esa es la varianza muestral. Entonces, ya vemos que la estadística es mediciones de distancias. Y repito, esta distancia es la euclidia, la más utilizada. ¿Eso qué conlleva? Que ustedes pueden realizar este mismo procedimiento o pueden utilizar otro tipo de distancias para hacer un análisis de cualquier herramienta, pero utilizando otro tipo de distancia diferente a la euclidia. Bueno, ya teniendo claro qué distancia se utilizó, es bueno y es pertinente que ustedes sepan que el clúster obviamente es aplicado para cualquier tipo de base de datos. Y como les decía yo hace un momento, eso también depende de qué distancia estoy utilizando para ese tipo de información. Porque las variables que tú manejas en esa base de datos pueden ser variables continuas, variables binarias o booleanas, variables nominales o categóricas, variables ordinales, que hay orden, o variables mixtas, que es una combinación. Entonces, tú puedes encontrar estos tipos de variables en una base de datos y es pertinente la utilidad de estas herramientas de clúster. Ahora hablemos de distancias. Como yo les decía hace un momento, la distancia euclidia es la más utilizada, que es obviamente muy aplicada para valores numéricos continuos, o en general valores numéricos para ser más preciso. Esa distancia euclidia es muy sencilla de aplicar, por eso la gran utilidad. Pero bueno, en estadística existen muchas formas de evaluar una distancia. Por ejemplo, le voy a comentar ciertas distancias que posiblemente ustedes no la han conocido, pero sepan que existen y que si alguien del grupo dice voy a inventar una herramienta estadística que normalmente yo observo que son distancias euclidias, voy a aplicarle otro tipo de distancia. Por ejemplo, en control estadístico de calidad, la mayoría de las veces se utilizan son distancias euclidias. Por ejemplo, para evaluar cartas de control, índice de capacidad. De pronto, alguien diga, no, voy a aplicar esta distancia que no sea euclidia. Esta distancia se llama Manhattan. Vean que utiliza el valor absoluto para hallar la distancia, no eleva al cuadrado. Esta es la fórmula general, ¿no? Para que ustedes sepan la fórmula explícita de lo que es la distancia. ¿Sí? Donde si el valor de Q, en la parte superior, yo lo coloco, le doy el valor de 2, es la distancia euclidia. Aquí, por ejemplo, se trabaja con valores absolutos, por lo tanto, es una distancia que se conoce como distancia de Manhattan. Hay otra distancia que es muy parecida, que es una distancia euclidia, pero aquí se presenta o se ubica un peso, como si fuese una frecuencia relativa en esta distancia. Es otro tipo de distancia muy frecuente para datos discretos. Esta distancia. Miren que hay una distancia de Manhattan, otra que utiliza la frecuencia o peso para evaluar dicha, valga la redundancia, dicha distancia. Es claro, aquí está la distancia clásica, que es la euclidia, la que acabamos de desarrollar. Pero miren que ya se tiene una distancia que se llama Manhattan. Ahorita vamos a observar en Weka que hay unas opciones de distancia también. Que, si no estoy mal, está la de Manhattan. Bueno, este es, a grosso modo,
lo que es el clustering, cómo hacer un dendrograma con distancias. Simplemente les muestro la parte de distancias para que sepan que no solamente se puede hacer con distancia euclídea, que hicimos todo el ejercicio con distancia euclídea, pero todo el ejercicio se puede hacer con otro tipo de distancia. Ahora, lo que vamos a desarrollar es unos criterios para hacer o realizar las matrices de distancias. Son criterios, dependiendo del criterio, se utiliza la metodología. Por ejemplo, existe un criterio que es el criterio de salto mínimo. Miren, todo lo que se tiene. Es donde el delta 1 o el delta J son constantes de ponderación. Estos son los criterios en términos generales de lo que es una distancia. Y repito, los deltas son pesos. Y aquí se resumen los métodos para determinar esas distancias. Repito, hay un método que se llama salto mínimo. Y estos son los pesos que se le da. Recuerden que esta es la formulación general. Hasta delta 4. Simplemente uno va reemplazando los pesos. Hay uno que se llama salto máximo. Muy parecido al salto mínimo, salvo en el delta 4, que es positivo a diferencia del salto mínimo que es negativo. La media, la vamos a ver ahora. Una media, la centroide, la mediana, la de Ward. Esta es muy aplicada también. Y la metodología flexible. Aquí esta distancia también evaluada basada en un beta. Veamos el método de la media. Obviamente el método de la media, miren que se puede utilizar, o se aplica mejor, este criterio en donde se hace un promedio, ¿no? Por eso se llama el método de la media. Y cómo se evalúan las matrices de distancia. Recuerden que aquí lo que se trata es de utilizar las matrices de distancia para poder agrupar. Recuerden que basado o referente a la matriz de distancias que tú puedes agrupar. Tú agrupas es analizando la matriz de distancia. Esta matriz de distancia que estoy presentando es la misma matriz de distancia que tenemos al comienzo del ejercicio que se desarrolló, ¿no? Miren, es la misma matriz de distancia, que esta es la matriz de distancia. Lo que vamos a emplear es otra metodología para llegar al dendrograma. ¿Cómo se agrupa? Y la metodología de la media es muy sencilla, se van a dar cuenta. El método de la media. ¿Qué se hace? En el método de las medias, igual que hicimos hace un momento, cuando teníamos la base de datos original, lo primero que vimos fue que encontramos similitud entre el individuo, el objeto A y el objeto B, o entre el individuo A y el B. Y hemos dicho, son similares, ¿cierto? Y como hemos dicho que son similares, entonces vamos a fusionarlos. ¿Cómo se fusiona en el método de la media? En el método de la media lo que hay que hacer es lo siguiente. Cuando uno fusiona, uno elimina la fila de A y de B y elimina los otros objetos que no necesitamos, pero en columna, pero en la columna. La C, la D y la E. Repito, dentro de la matriz de distancia. ¿Sí?
vamos a fusionar A y B, pero lo elimino en la fila, pero no en la columna. Lo elimino en la fila y elimino en la columna los objetos que no voy a tomar. C, D y E. Entonces, ¿qué te queda? Te queda el C, el D y el E en la fila, porque eso no lo eliminaste, eliminaste A y B, y en la columna, obviamente, lo que te interesa, A y B. Entonces, te reduce esa matriz de distancia a estos datos, y lo único que vas a hacer tú es sacar un promedio. El promedio de C es 5 más 4.5, 475, por eso se llama el método de la media. El promedio de D es 8.5 más 7.8, eso da 8.15. Y E, el promedio es 7.2, 6.7, y eso da 6.95. Entonces, cuando se tenga esta distancia, que es el método de la media, cuando nuevamente te regreses a la matriz de distancias, ya sabes que estás agrupando A y B. Y cuando agrupes A y B, ¿qué valores vas a colocar? Los valores que acabas de calcular en el promedio. 4.75, 8.15 y 6.95. Entonces, vuelves y estructura la tabla. Mire que tú tenías C, D y E y eliminaste A y B, pero en el momento de nuevamente estructurar la tabla, aparece la A mayúscula, que es la fusión de A minúscula más y B, y vas a colocar la nueva matriz de distancia, que sería esta, ¿no? Miren que ya aparece A mayúscula, que es la fusión de A minúscula y B, C, D y E. Por el otro lado, la A mayúscula, repito, que es la fusión de A minúscula y B, C, D y E. Pero vas a ubicar aquí ahora las medias que calculaste cuando hiciste la agrupación. 4.75, 8.15 y 6.95. El resto queda igual. Miren que C, 0, 3.6, 2.2, aquí aparece 0, 3.6, 2.2. E, que la había separado cuando hiciste el procedimiento de la metodología de la media, ¿no? 0 y 2, 0 y 2. Y así sucesivamente. Entonces, el siguiente paso sería, por ejemplo, recuerden que hay que mirar distancia, ¿no? Entonces, el siguiente paso es D y E. Entonces, fusionar D y E y haces el mismo procedimiento. Si voy a fusionar D y E, no debe desaparecer de la columna, simplemente de la fila. Y desaparecen las demás columnas. Esta es una manera de hacerlo. Este es el método de la media. Hay otro método que es del vecino más cercano o el más próximo. Este método, miren lo que dice, toma el mínimo de las distancias de esos elementos R y P y R y Q. Recuerden que este R, P y R, Q son el conjunto de datos, la combinación, por ejemplo, B y A, es lo que significa. Tome el mínimo de esas dos informaciones. Vamos a mirar el mismo procedimiento. Nuevamente partimos de la matriz de distancia original. Vamos a fusionar A y B, porque es el mínimo. Entonces, como fusionamos A y B, desaparece de la fila, pero no desaparece de la columna, desaparece de la columna de los demás. ¿Y qué van a observar? Dice aquí, tome el mínimo. Tú tienes estos datos, 5, 4, 5, 8, 5, 7, 8, 7, 2 y 6, 7. Entonces, DC, que es 5 y 4, 5, ¿qué dice? Tome el mínimo. Entonces, entre 5 y 4, 5, el mínimo es 4, 5. Entre los elementos de D, 8, 5 y 7, 8, ¿cuál es el mínimo? 7, 8. Y entre los elementos de E, que es 7, 2 y 6, 7, ¿cuál es el mínimo? 6.7. Entonces, este 4, 5, 7, 8 y 6, 7 hacen parte ahora de la nueva matriz de distancia. Entonces, miren que este proceso es tomando el mínimo. Entonces, hay varios tipos de procesos. Aquí es todo lo contrario de lo que hicimos en el caso anterior, que era el mínimo. Aquí es el máximo. Se toma el máximo. Vuelvo la misma matriz, se elimina A y B de la fila, más no de la columna. Se evalúa cuál de los dos elementos de ese es el máximo. En este caso, entre 5 y 4, 5 es 5. Entre 8, 5 y 7, 8 es 8, 5. Entre 7, 2 y 6.7, 7, 2. Y se ubica en la nueva matriz de distancias. Una pregunta. Sí, Eh, coménteme.
la matriz distancia siempre se calcula igual, o sea, con la distancia euclidia. El método para Claro, agruparlas es el que cambia. es correcto. Pero mire, cuando yo dije, cuando dijiste tú el mismo distancia euclídea, que es la tradicional, pero si yo le digo no, no utilice sino la de Manhattan, igual tienes que llegar a Ok, la matriz de distancia. Sí, claro. Sí, pero el procedimiento es ok, el mismo, lo que ok. acabas de decir. Ok. Bueno, ya Gracias. teniendo, bueno, no se preocupe. Ya teniendo las metodologías, por ejemplo, vamos a utilizar el método del vecino más lejano. Recuerda que el método del vecino más lejano llegó a esta matriz en donde se tomaron los máximos de C, D y E, ¿no? Se llegó a esta matriz. Entonces, una vez tenido esta matriz, recuerden que lo que ustedes tienen que hacer, se me escapó, lo que tienen que hacer ustedes aquí es mirar cuál es el que tiene la distancia mínima, ¿no? Usted dice, mire, como se trata del mismo ejercicio, ya sabemos que D y E son los que están muy cercanos, ¿no? D y E, el siguiente paso es fusionar D y E. Una vez fusionado D y E, que lo convertimos en B mayúscula, recuerden, entonces lo hacemos de esta manera. D y E, lo fusionamos. Y estos son los datos, 8.5, 7.8, 7.2 y 6.7. Si ustedes se dan cuenta de algo, si yo tengo A y B aquí y D y E aquí, y miren, me voy a regresar para que ustedes sepan que esto es básicamente lo que se tiene al inicio, ¿no? Miren la información. Me voy a regresar más todavía. Miren la información. 8.5 en D, 7.2 en E. Y ese es del lado de D y de, miren, esta parte, lástima que no se tenga una forma de, pero lo que estoy señalando yo son los que van a tener, lo que van a conseguir en la tabla, porque A y B se unió como una A mayúscula, ¿no? Y D y E como una B mayúscula, o sea que este cuadro, esta especie de matriz de 2 por 2 es la que está fusionada ahora, es la que tenemos aquí. ¿Qué se hace? Se saca un promedio, ¿no? Porque ya se tiene una matriz de 2 por 2, se saca un promedio general. Miren, si tomamos el promedio general, sumamos 8.5, 7.2, 7.8, 6.7, eso da 7.55. Entonces uno dice, entre la relación de A y B es 7.55, por eso usted ve relación A y B. Ya, porque estamos funcionando B para D y E. Lo que nos queda libre es C. Si se dan cuenta que siempre queda libre el C en este ejercicio. Por eso ustedes ven aquí 4.75 y 2.9 y 0, porque C, si vemos siempre C, C es, en este caso, miren que género, vamos a buscar la simplificación de C. 5 y 4 aquí está 4.5, 4.75 y 2.9. Veamos, porque estamos hablando del máximo, ¿no? Estamos utilizando el máximo. Vamos a ver el 4.75. Sí, porque 5 y 4.5, 4.75 el promedio. El 4.75 es el 5 y 2.9. Recuerden que este es una matriz de distancia. Eso significa que para poder calcular el 4.75 y el 2.9 habría que utilizar la distancia euclidia. O sea, este 4.75 y este 2.9 salió de una distancia euclidia evaluada en la base de datos iniciales. Ya teniendo esta matriz de distancias, mira que ya tenemos todo ya la matriz de distancia, el último paso es B y C. B y C se convierte en C mayúscula. Vean que, ¿por qué B y C? Porque recuerden que ustedes tienen que hacer la comparación, ¿no? Y mirar que la distancia más pequeña es aquí, en esta parte. Por eso que se une B y C, porque la distancia más pequeña es 2.9. Ya teniendo la unión de B mayúscula y C minúscula, entonces nuevamente se hace y se evalúa distancias.
Y la distancia que vamos a obtener es, si ustedes van en el caso de la matriz original, van a obtener 6.62 al final. Esta es la distancia final que vamos a obtener de la tabla. Recuerden que esta es una matriz de distancia, ¿no? Para poder evaluar estas distancias, recuerden que sale de la matriz que queda al final. La base de datos finales. La base de datos finales debe tener A, B y C. Entonces, ustedes en la base de datos finales, lástima que no tengamos aquí tendríamos que regresar, ¿no? Más o menos quedaría así, ¿no? A, B y C. Esto, basado en esto, si yo voy a fusionar esto, yo tengo que hacer esta fusión, ¿no? De 4, 6, 5, 6, 7. Y sacar el promedio, recuerden como hicimos con A, sacar el promedio para poder evaluar, obviamente, la distancia. Entonces, aquí se hace el mismo procedimiento para cuando hay fusión. Entonces, en el momento de hacer la fusión de B y C, se hace el procedimiento y ya se tiene una nueva distancia que es 6.62, basado en el procedimiento que les dije hace un momento, de ir a la base de datos originales donde aparezca B ya fusionada, A fusionada y C como clase solitaria. Entonces eso da 6.62 y recuerden que este último valor, yo les había comentado, es el valor de la base, de la línea del dendrograma. Bueno, chicos, esto es la clase de hoy en cuanto a la aplicación del dendrograma. Recuerden que esto es dentro de la parte teórica matemática de cómo hacerlo, pero también es claro que tenemos herramientas estadísticas. Aquí les presento un taller, eso se los dejo como taller en clase, en la casa, como trabajo individual para que ustedes me agrupen estos municipios del Atlántico con respecto a unas mediciones de contaminación. Obviamente es claro que ustedes tienen que agrupar municipios, ¿no? ¿Qué municipios se agrupan y por qué estos están agrupados y por qué los otros dos son diferentes a estos que están agrupados? Eso obviamente después de construir el dendrograma. Profe, una pregunta. ¿Sí? Todos los Coménteme. métodos, o sea, todos los métodos llevan al mismo dendrograma. No necesariamente, pero sí son muy parecidos. O sea, no necesariamente, cuando tú utilizas un método y comparas con otro, la diferencia no es mucha, te voy a ser sincero. Pero sí habrá ciertas diferencias. Pero en el caso de estas tablas que son muy pequeñas, no habrá diferencias. Generalmente los métodos trabajan en forma muy similar. Yo estoy hablando de bases de datos muy grandes. Ya con bases de datos muy grandes, de pronto sí existe una diferencia, pero no tan sustancial, pero sí existen diferencias. En este caso, si uno realiza el procedimiento como estamos realizando con los diferentes métodos, nos va a dar el mismo resultado, porque la verdad, la base de datos es muy pequeña. Pero repito, con una base de datos que consideramos muy grande, habrá diferencias entre las metodologías aplicadas. Bueno, entonces, hablemos del software Weka. Yo tengo abierto ya el software. Aquí se tiene, yo tomé, como en la clase pasada, una información vamos a ver si me deja nuevamente. Recuerde que hay que pasarla a CSV. Recuerde que en Excel, la primera clase, uno le da a guardar como CSV y resulta que cuando lo guardamos tampoco lo tomaba el Weka y tuvimos que, en esa clase, recuerden que tuvimos que llevarlo a un formato TXT
y nos dimos cuenta que había punto y comas, y esos puntos y comas había que convertirlo a comas para la separación de las variables y de los, de los valores. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Aquí hay una base de datos de información de salud, que es el VIH de unos individuos. Yo tomé la información. Aquí está, por ejemplo, el trimestre. Le voy a dar clic. Obviamente, recuerden que uno en Weka toma abrir, buscar el archivo, ya convertido en CSV y listo, no hay ningún problema, ya queda abierto y inmediatamente le va a dar qué variable se está evaluando. Entonces, si ustedes dan variable por variable, le va a dar la estadística. Por ejemplo, esta es la variable del trimestre del año. Le va a dar la estadística, cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar, este es el sexo, hombres y mujeres. Aquí se está tomando como especie de numérico, ¿no? Pero recuerden que este es variable categórica. Habría que decirle al Weka. Hay un inconveniente, yo intenté hacerlo para discretizar esta variable. ¿Dónde se hace? Uno toma la variable en choose y busca no supervisada en atributos y aquí debe estar discretizar. A veces se toma dicotómica para convertirla en variable dicotómica. Se me perdió, vamos a ver, ahí por ahí ya debe aparecer. Numérica, nominal, ordinal. Sí, aquí ustedes pueden convertir la variable en que ustedes requieran. Bueno, discretizar está, pero raro no veo. Aquí está, nominal binaria. Binaria, como es sexo, hombre y mujer, y tú lo puedes convertir en binaria para que no te lo coloque como numérica, ¿no? O sea, que dice tipo numérico. Observen en la parte que estoy señalando, dice tipo numérico. Realmente es discretizar. Entonces, es una manera. Yo intenté hacerlo, pero hay una falla de que me discretiza todas las variables. Entonces voy a evaluar qué está pasando. Pero esa es la manera de pasar esta variable sexo, es selección, a una variable discreta. Recuerden que en choose se escoge, se le da a aplicar y la debe convertir en una variable discreta. Así, ahora mismo la está tomando como una variable continua. La que sí es continua es la edad. Miren la edad inmediatamente, es una variable continua, por eso que ustedes ven como el supuesto de normalidad, parece que se cumpliera en esta variable. Y, por ejemplo, las otras variables deben ser discretas. El resultado de la prueba, condición de egreso, tipo de tuberculosis, porque aquí se está evaluando otra enfermedad que la tuberculosis, que hay 4 categorías de tuberculosis. Entonces, observen, esta es una base de datos bastante extensa. Cuando ustedes apliquen clúster, porque la idea, lo que estoy aquí ahora indicando es la parte estadística descriptiva, recuerden lo del histograma, encontrar, por ejemplo, qué desviación, qué promedio tiene cada variable. Ahora nos interesa la clase de hoy, que es el clúster, y ¿qué deben hacer? Ustedes deben, en la parte superior, observen, dice clúster. Le dan clúster, en clúster, en choose aparecen todos los algoritmos. Esta es la parte de los algoritmos de Weka. Entonces ustedes van a buscar, me voy a regresar un poco porque yo ya lo había hecho. Entonces en Weka, ustedes van a buscar cluster, ¿sí? Y hay una metodología muy utilizada en clustering, que es hierarchical cluster. Este hierarchical cluster es la más aplicada. Ustedes le dan clic aquí en hierarchical cluster, repito, la más aplicada, y van a hacer lo siguiente. Una vez ya seleccionado,
le van a dar star y le va a dar el resultado, ¿no? Este resultado es obtenido utilizando este algoritmo, el hierarchical. Y me está diciendo que hay dos clústeres, miren, uno que genera el 67% de la información y el otro el resto, el porcentaje restante que es el 33% para esta base de datos. 240 individuos lo agrupó en el clúster 0, 240 individuos, y en el clúster 1, 117 individuos. Pero estos son los clústeres más grandes, los más grandes. Ustedes se van a dar cuenta después que no necesariamente son dos clústeres, esos son los más grandes. Ustedes pueden cambiar la distancia, ¿sí? Recuerda que yo les dije que uno porque toma la distancia clásica, pero si ustedes le dan doble clic aquí en el archical, doble clic, miren, le sale distancia, bien, por defecto la distancia euclidia. Por defecto, distancia euclidia. Ustedes simplemente le dicen que otro tipo de distancia, miren que está la de Manhattan, Minkowski, que hay otra distancia, Chebyshev es otra distancia. Entonces aquí hay varias distancias. Ustedes tienen, obviamente por defecto, como les decía, toma la distancia euclidia. Entonces, pueden modificar. Aquí también pueden modificar qué tipo. Si recuerda que yo dejé, la compañera había dicho la metodología. Bueno, aquí está la metodología, centroide. Este es también muy utilizado, el de WAR. Pero aquí está el de la media. Aquí está el del centroide. Hay varias, y por defecto toma el simple. ¿Listo? Miren que el Weka es muy útil, bastante útil este software para hacer clustering en este caso. Ya tenemos todo esto y una vez, recuerden que se le dio star, y otra vez usted modificando le dan star, genera esta información y pueden encontrar el dendrograma. ¿Cómo lo encuentran? Le dan clic derecho al algoritmo que están utilizando, donde dice resultado, lista de resultados, le dan clic derecho, ¿no? Clic derecho. Y quieren ver y visualizar en la pantalla el resultado. Entonces usted, perdón, no sé si lo hice, voy a tratar de abrir. Entonces visualizar el dendrograma. No lo hice, ahora fue que lo hice. Miren, es que la información que se tiene en esta base de datos es muy grande, ¿no? Pero miren el agrupamiento. Entonces, si ustedes observan, si se hace una línea aquí realmente hay tres clústeres, ¿no? Al momento de cortar la base, en este sentido, hay un clúster aquí, hay otro clúster aquí y uno más grande. Pero si alguien de pronto muy experto en este proceso puede hacer un corte aquí y ya tiene un sinnúmero de clústeres que tiene que hacer el análisis. O sea, es claro que a medida que empiezas a descender para tomar la línea base, vas a tener que tener mayor rigurosidad para hacer el análisis. Entonces, este es el Weka para evaluar clúster. La parte final, porque yo les decía, yo le voy ahora a subir la presentación, es que por favor, como taller en casa, para entregar en la próxima clase, ya eso es individual, esto es individual. Se va a hacer este taller individual, ojo, individual, pero van a trabajar con otra distancia distinta que sea diferente a la euclidia y lo tienen que hacer en forma manual y corroborar en el Weka. O sea, le va a servir, el Weka le va a servir es para corroborar lo que manualmente hicieron. Entonces, esto queda como una tarea individual. Recuerden que hay un artículo para una tarea en grupo. Yo les dije que lo voy a subir a la base de datos
pero le voy a tratar de subir una base de datos ya que no tenga inconveniente en el formato CSV para que ustedes inmediatamente lo tomen lo tome el software Weka, que no tengan que ustedes la dificultad de tomar la información. Entonces queda como tarea, chicos, para la próxima clase, ya saben, individual, lo tienen que subir, obviamente, lo voy a dejar el link. Pero, repito, me van a modificar la distancia. Y estos son los datos apenas. Son 3 variables con 5 objetos o individuos, que son los municipios. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, Sí. el documento que usted tiene está subido en el Zigbee. No, les voy a indicar que hoy les subo el documento, porque recuerden que yo actualizo el documento. Hoy les subo el documento con el propósito de que ustedes vean el taller. Profesor, cuando se refiere al manual, en el cuaderno y todo el mundo toma la foto, la evidencia. Claro, claro. Ustedes no se den, no se dificulten en subir ustedes con foto del celular y lo envían así con la foto del celular. Traten de en una hoja realizar los pasos, ¿eh? Y toman la foto y lo suben al celular. Entonces, no es necesario sacarle, bueno, si alguien de pronto tenga una impresora con PDF, bueno, ya eso es otra cosa. Pero Vale, es con el celular. Sí. Vale, gracias. Profesor, ¿y lo de comprobarlo con el Weka, eso hay que subirlo también o no? ¿O solo...? No, simplemente le estoy dando lo del Weka para que ustedes sepan si están bien o están mal. O sea, no van a enviar algo malo si ustedes ven que en el Weka tiene algo totalmente distinto utilizando la distancia que en ese momento van a aplicar. Entonces, simplemente el Weka le va a permitir comparar si los resultados obtenidos manualmente difieren de lo que hace el Weka. Yo necesito simplemente son los cálculos manuales. ¿Listo? Profe, una pregunta. Esos cálculos manuales, si uno los quiere hacer en la libreta, sino en Word, utilizando las ecuaciones de Word. Sí, no hay ningún mejor, claro. Sí, sí. Okay, yo lo digo por el sentido de contingencia ahora, porque posiblemente muchos compañeros no tienen el computador, están en el celular, y yo con ese criterio, obviamente soy consciente de que tomándole foto a la hoja. Ok. ¿Y el otro trabajo que es en grupo, ese para cuándo es? Ese es no para este lunes, sino como la base de datos es mucho más completa, mucho más extensa. Ahí no solamente vamos a evaluar clúster, sino de pronto medidas de asociación, que sería la próxima clase, y ya tengamos una base de datos más completa. Entonces el grupo no quiero apurarme porque necesito que ese taller en grupo sea lo más certero en cuanto a la temática que estemos desarrollando, ¿sí? Que aprovechen todo, ya el software como tal, ¿sí? Porque ya en ese caso ya no se necesita hacer nada manual, sino utilizar el software. Y yo espero no tener 2 temas, sino 3 temas para desarrollar el artículo. Así que este artículo, repito, si hay tiempo para hacerlo, no se preocupen. Listo. Bueno, otra pregunta, por favor. Si hay más preguntas. Bueno, chicos, ha sido un placer, muy amable. Entonces nos vemos el próximo lunes para otra herramienta de minería de datos. Y cuídense mucho, por favor. Entonces, nos vemos el lunes. Listo, Muchas profe. gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. De nada. Profesor. Dígame. Gracias, profesor. Bueno.